Pues bienvenidos. Bienvenidos a lo que es el principio, el primer acto o el pistoletazo de salida, o como queramos llamarlo, a los actos con los que vamos a intentar conmemorar los 50 años del Club de Amigos de la UNESCO. Quería decir que queremos hacer un acto de presentación muy breve, porque pensamos que el interés está en el encuentro. Este ha sido siempre un lugar de encuentro. Una compañera a la que entrevistaba hace poco decía que lo que sintió cuando entró en el club es que entraba en un espacio de libertad. Y yo creo que ese espíritu del espacio de libertad es quizás lo más importante que se ha seguido manteniendo. Y por eso creo que lo mejor es que utilicemos el espacio para hablar, para comentar, para ver las fotos, para meternos unos con otros, para decirnos qué viejo estás, para decir a que no te conozco, pues oye, no, ya no sé quién eres, y en cualquier caso para convivir. 50 años dan para mucho, no os voy a explicar, porque luego Rafael Jerez Mir hará una breve exposición de lo que ha sido el club en estos 50 años, porque seguramente todos lo sabéis. Pero yo sí quería decir que durante los años de la dictadura fue sin duda el centro cultural de cultura antifranquista más importante que hubo en el país, y que posteriormente, con unas dificultades que ya no eran las de la represión directa, sino las del olvido, la desidia y el abandono de una sociedad tan alienada como la que vivimos, ha seguido peleando por seguir aquí, y aquí está 50 años después. Primero vamos a ver un breve documental o una breve obra audiovisual que ha hecho José Luis Galán, y que es una especie de indagación alrededor de los orígenes del club a través de las declaraciones, de las palabras de algunos de sus miembros más destacados. Después hablará brevemente también Rafael, y luego el pastor que está por aquí, que cantó por primera vez en el año 74, me parece, aunque él no se acuerda, y que luego le prohibieron cantar en el homenaje a León Felipe del año 77, que también organizaba el club, en la que fue probablemente la última prohibición de esa dictadura agónica que hubo después de la muerte de Franco, antes de la última prohibición cultural que hubo en este país. Y después, pues oye, a charlar, a tomar una cerveza, una copa de vino o un vaso de agua, que también se puede tomar. Así que, si os parece, comenzamos con ese breve documental. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Salud. Memoria que tengo de ellas de una riqueza, de una efusión, de unas ansias, de un lugar de encuentro. Y digo de encuentro y de reencuentro de gentes que habían pasado por las cárceles o perseguidas por dificultades, han reconocido a la UNESCO, tienen clubes, hay la revista del correo de la UNESCO, a lo mejor podemos montar una asociación, y poco a poco se va creciendo un grupo. Me dejaron un tanto estupefacto los 10 o 12 compañeros que se presentaron allí, en Santa María de la Cabeza 114. La necesidad de un franquismo, de abrirse paso, de ser reconocido en Europa, comenzaba un periodo que ya no podía vivir en aislamiento. Su paso a Naciones Unidas, cómo reconoce la UNESCO, y cómo reconoce la UNESCO, se vio obligado a reconocer aspectos de la UNESCO, como es la iniciativa que toma un grupo. No se constituyó en 1959 y estuvo dos años inoperante. Y entonces se celebró una asamblea
que permitió superar el problema que creaban los que habían fundado el Club de Amigos Heroicos. Porque la gente que había hecho la solicitud era gente que le ofrecía garantía. Era Luis Rosales, el poeta, el granadino, que era presidente, me parece, o vicepresidente, Primitivo de la Quintana, que formaba parte del Consejo Privado del Rey de Don Juan de Estoril. Lo inaudito era que eso se estuviera dando en un momento todavía de abierta y segura persecución franquista, donde cualquier manifestación era llevada todavía a las cárceles. Cuando la UNESCO, que nace en circunstancias excepcionales, ¿no? Y gracias al apoyo de los compañeros de Madrid, Taibo, todos ellos nos animan. Empecé a tomar contacto pues, con personas que habían en Orihuela, en Elche, en Elda, en Alcoy, en Alicante. Los de Alcoy y los de Alicante trabajaban fundamentalmente en el club. El local de Cristo de Molina, que era un local que estaba abandonado totalmente, y como allí, pues, sin más medios que nuestro voluntarismo, pues lo pusimos a picar, a tirar paredes, a aquello, pues hacer la obra que supuso en aquel destartalado local, pues adecentarlo para ver lo que de alguna forma hoy día se mantiene. 3 meses, compañeros ahí existen, que se reunieron desde allí, tenerlos que llevar a un hospital y volver recién con la venda puesta a seguir trabajando hasta que al cabo de 3 meses, cuando el dueño del local bajó y dice, coño, si no sé, no lo alquilo él. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que él canta. Debe ser en los 63, 64, un congreso nacional de Club de Amigos de la UNESCO que se celebró en el club, incluso en Molina. No el congreso, sino la reunión de comisiones preparatorias. Exacto, eso es. Somos como la niña doma que cubre con el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batalla. Y a partir de ese momento, el club se convirtió un poco en el centro de encuentro de toda aquella gente que mostraba preocupación, interés por las cosas políticas, sociales, culturales, etc. Y tuvo una repercusión realmente importante en Madrid y en España, hasta el punto que la Dirección General de Seguridad en un momento dado bloqueó la posibilidad de crear nuevos grupos. Si tú pasas por comisaría, teníamos que explicar todo. Bueno, ¿y esto qué queréis hacer? Lógicamente, la gente que pasamos, pues más o menos sabíamos realmente lo que significaba lo de UNESCO, y en el más frecuente de los casos se decía, no, esto no se hace, y hicieron ustedes o lo hicieron ya. Soy el representante del gobernador y yo controlo tal y que esto no se podía poder. Hago todo lo que me da gana, y al momento tenemos a los grises ahí, invadiendo el club. Eso salió en todo el mundo, esa noticia. El estado de excepción recién declarado, el
cierre del pluralismo de la UNESCO y de elección de los miembros de la directiva. En esas horas estuvimos en contacto telefónico directo con la UNESCO y le dijimos que estaban siendo detenidos los miembros del comité. El director general, o quien fuese de allí, se puso a hablar con el embajador español, el representante de España ante la UNESCO. Y entonces le dijeron que no nos preocupásemos, que no iban a continuar las detenciones. Sí continuaron los compañeros que estaban en la cárcel hasta que se acabó el estado de excepción. Yo salió minutos antes. No, segundos. La tenía Luis Enrique y Lola en la mano y yo estaba con ellos allí. Y terminaba, me fui para el salón y en ese momento no había entrado dentro del salón cuando ya dio la emoción. Nadie que enfrente no hay nadie, es nadie la muerte si va mucho con toda. Galopa, caballo, caballo, tienes en el cuerpo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Bueno, pues después de este, aunque breve, yo diría que completo repaso a esa historia, a esa etapa histórica del CAUM, vamos con los presidentes, con el presidente, que siempre es el que le pone el toque debidamente respetable y digno a un acto. Rafael Jerez Mir, nuestro presidente desde hace un año aproximadamente. Bueno, yo lo primero que quiero, aparte de daros la bienvenida a todos, es deciros que simplemente veros aquí a mí me impresiona, porque la historia del CAUM sois vosotros, ¿no? Yo he tenido con el CAUM, pues llevo 10 o 15 años, pues siempre una relación, alguna conferencia, algún cuaderno, pero no he estado nunca embarcado en el CAUM. Y en cambio la historia del CAUM y lo que el CAUM ha representado en este país, pues la habéis vivido vosotros y la podéis contar la mayoría de los que estáis aquí. Y claro, es una ocasión para que conviváis. A mí me gustaría poder hablar con cada uno y aprender de cada uno, ¿no? Entonces el problema que tenemos hoy en el CAUM es la necesidad de regeneración. Entonces yo os animo a que los hijos, a los nietos, en fin, los que lo seguís viendo con tanta pasión, de alguna manera a ver con qué podemos hacer para relanzar el CAUM, ¿verdad?, en las condiciones actuales. Y claro, yo había planteado un esquema para contar un poco la historia del CAUM y había cogido pues este primer cuadernillo que editáis y que la comisión del 50 centenario, coordinada por Antonio Gómez, ¿verdad?, pues ya ha distribuido, ya se habrá llegado, ¿eh? El primer cuadernillo. Se publicaron hasta el primer cierre 18 cuadernillos, me parece que dice, y bueno, pues yo dije, ¿qué puedo hacer? Pues un poco abrir un espacio de reflexión para que repasemos un poco entre todos lo que ha sido la historia del CAUM, ¿no? Y entonces, y contextualizarlo un poco, ¿no? Y, claro, en este primer cuaderno pues ya se recoge digamos, lo que es la UNESCO, lo que hace la UNESCO, cómo actúa la UNESCO. He cogido un párrafo. La UNESCO se propone contribuir a la paz y la seguridad. La UNESCO surge después de la Guerra Mundial
y surge pues, para fomentar el entendimiento entre los pueblos después de esa experiencia, ¿no? Mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de sexo, idioma, religión o raza, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo. Bueno, aquí dice que el objetivo fundamental es difundir la educación, la ciencia y la cultura. Bueno, educación y cultura tiene todo el mundo. Ciencia no, porque es cosa de especialistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea la UNESCO? La UNESCO lo que plantea es difundir la cultura más elaborada, la cultura letrada, la cultura científica, la cultura literaria, la cultura musical, la cultura que ha sido privilegio de minorías, ¿no? Ha habido una cultura, la cultura oral frente a la cultura popular, ¿no? Entonces, y dentro de esa cultura, sobre todo, la cultura más crítica, la cultura más racional, la cultura más rigurosa, que es la que ayuda a entender el mundo en el que vivimos y, por lo tanto, a realmente tener capacidad para reimpulsarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que pretende la UNESCO en ese momento fundacional y al calor de esa fundación de la UNESCO en el año 46 y teniendo también como segundo acontecimiento la Declaración de Derechos Humanos, también aquí se recoge el primer artículo, ¿no? Como horizonte, como ideal, ¿verdad?, para todos, nos dice: todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos nacemos teóricamente con los mismos derechos, pero históricamente, salvo las sociedades parentales primitivas, no. Es decir, desde que hay sociedades patriarcales y sobre todo desde que hay excedente económico, pues hay discriminaciones de sexo, discriminaciones de clase, discriminaciones religiosas, discriminaciones de todo tipo, discriminaciones territoriales, etc. Entonces, contra esas discriminaciones hay que luchar, y eso es lo que se plantea la UNESCO. Y en ese marco surgen los clubes de la UNESCO, y también aquí en la página 13, ¿verdad?, se dice para qué, entre otras cosas, y los clubes de la UNESCO pueden ser el medio apropiado, digamos, para el estudio de otros pueblos, la relación y el intercambio personal. Claro, siempre está ahí en el fondo también todo el proceso de la toma de conciencia del imperialismo, ¿no? Después de la Guerra Mundial, y la toma de conciencia de los pueblos que van a luchar por una descolonización que en el fondo ha sido básicamente económica, o política, perdón, y no económica, política y no económica, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay la relación y el intercambio personal sin tener en cuenta prejuicios históricos, geográficos, discriminatorios, para que en el ambiente democrático de sus constituciones, hombres y mujeres de diferentes ideas y creencias dialoguen, se reconozcan y respeten sus derechos mutuos como ciudadanos de una misma comunidad, para que el ideal del principio admitido de que todo hombre tiene derecho a la educación y a la cultura entendida en ese sentido que antes he apuntado, sea una expresión de firme, apoyada y defendida para cuando todavía no tienen acceso a ellas. Aquí es importante ver cómo ya se esboza un poco el tipo de cultura que deben cultivar los clubes de la UNESCO, porque claro, los hombres somos sociales, el medio del hombre es el hombre, ¿verdad? Eso nos diferencia a los demás animales, porque Tino Cordón lo ha explicado muy bien, ¿verdad? Como todos los animales tienen un medio cuyo núcleo está constituido por aquellas especies vegetales y animales de las que se alimentan. Pero el hombre surge del homínido, que es ya cuya ventaja selectiva es el uso y la fabricación de instrumentos, cuando el homínido aprende a hablar. Y la palabra permite que nos comuniquemos. Y al comunicarnos podemos tener historia, porque podemos aprender unos de los otros. Por eso los hombres tenemos historia y los animales no tienen historia. Pero a lo largo de la historia, los distintos grupos y culturas y subculturas, digamos, pues son solidarias o insolidarias, dialógicas o antidialógicas, ¿verdad? Y utilizan la naturaleza y la técnica en sentido positivo y equilibrado, la utilizan para destruir, digamos, a unos y a otros y a sí mismos, ¿no? Entonces, lo que aquí se apunta de alguna manera es esa necesidad del estudio, ¿verdad? Y a eso van a ir dirigidas de la información, de la crítica, mis últimas palabras con respecto a lo que yo creo que tendría que ser la dirección en la que tendría que evolucionar hoy el CAUN, ¿verdad? El estudio como guía y el diálogo y la solidaridad como base para poder actuar realmente eficazmente día a día frente a los distintos frentes, frente a los distintos problemas. Porque si no estamos actuando sin dirección, ¿verdad? Y no sobre la base de la razón, sino sobre la base del sentimiento, que está muy bien, pero claro, el sentimiento hay que apoyarlo en el estudio, el conocimiento más riguroso posible de la realidad para que sea más eficaz. Bueno, y luego había pensado esbozar rápidamente, los conocéis los detalles, aparte aquí se ha visto, ¿no? Cómo
los viejos socios, bueno, los viejos socios con mucha experiencia, con una larga vida, tienen muchas cosas que contar, saben mucho del campo, como sabéis la mayoría de vosotros, que sois también socios de muchísimos años, ¿no? Pero yo simplemente era repasar cómo el club surge también cuando España está cambiando. Se ha salido de la larga noche de 1839, 1850 y tanto, ¿verdad?, del predominio del terrorismo físico, la violencia física frente a los vencidos, y del terrorismo espiritual frente a todos, ¿verdad? Yo nací en el 43, pero algo de eso todavía me llegó, ¿verdad? Donde se intentó incluso volver a una nueva Edad Media. Los años antes de que se produjera el giro en la Primera Guerra Mundial, la Iglesia soñaba con que aquí íbamos a volver a la Edad Media, ¿no? Eloy Terrón, que ha sido mi maestro, yo tuve que tener la suerte de conocer a los grandes maestros, ¿verdad?, que son Cordón y Terrón, ¿verdad? He buscado entre los filósofos, yo soy de filosofía, de sociología, todos los congresos a conocer, y las dos personas más interesantes que encontré pues son ellos, y bueno, he tenido la suerte de disfrutar, como vosotros, que también son socios del CAM, de su amistad y de su pensamiento, ¿no? Entonces, Eloy Terrón, y ahora hemos abierto, no sé si lo habéis visto, la página web, el otro día el comité permanente le sugerí y aprobó que abramos una biblioteca de Eloy Terrón, desde que murió Eloy el 25 de mayo de 2002, yo vengo transcribiendo inéditos suyos, ya antes había publicado algunas otras cosas, he publicado, ya está en la web, ¿verdad?, y también salió en rebelión todos sus escritos de educación y enseñanza, casi todos, algunos no han aparecido, que son 811 páginas de la web. Y voy a, en los años que me queden, ¿verdad?, voy a ir subiendo, pues, tiene muchísimos inéditos, todos los viernes los paso en su archivo, ¿verdad?, y a lo que estoy dedicado es a eso, para ver su pensamiento histórico, sociológico, político, filosófico, etcétera, porque es un pensador heterodoxo y claro, a estos pensadores se les ignora. Hace pocos días, la semana pasada, leíamos cómo el Departamento de Economía de la Autónoma de Barcelona rechazaba el nombramiento de Jordi Nadal y de Josep Fontana como doctores honoris causa por la Universidad de Barcelona, porque no eran economistas, son los grandes historiadores de la economía, pero la economía hoy es macroeconomía matemática, puramente formalista, entonces no son economistas. Los compañeros del departamento se niegan a que estos dos grandes figuras del pensamiento español y de la economía sean doctores honoris causa. Esto es normal, a Faustino Cordón se le propuso también nombrar doctor honoris causa por la Universidad de Vigo, automáticamente todos los biólogos que nunca hicieron ciencia biológica, hasta que fue rentable hacer el tipo de ciencia oficial que hoy se hace, le ignoraron, y en cambio la revista Occidente publicó toda la ciencia biológica hasta los años 70, cuando nadie hacía ciencia aquí, ¿no? En IBIS, en IVA, en FIBE. Entonces, también allí rechazaron que fuera nombrado doctor honoris causa. Bueno, entonces, digo que estábamos saliendo de eso, y son las circunstancias de los años 50, ¿verdad?, cuando pasados esos años, que son también los años del extrapelo, que son también los años de la acumulación intensiva del capital sobre la base de explotación de los jornaleros. Los jornaleros y la clase obrera son los grandes perdedores de la guerra, ¿verdad? Pues entonces empiezan a emigrar a las periferias de las ciudades, ¿verdad?, y empiezan y luego al extranjero, al mismo tiempo empieza a desarrollarse el turismo, y al mismo tiempo el capital acumulado por los agricultores, digamos, lo empiezan a invertir en la industria, empieza un proceso de desarrollo y de complejización de la sociedad, en la que entonces éramos adolescentes o jóvenes, pues íbamos intuyendo lo que iba pasando. Pero claro, el régimen se cierra políticamente, yo estudié en Madrid del 64 al 87, los comunes de Granada, entonces el régimen se cierra políticamente, y entonces cuando surge el CAO, y en el CAO se produce pues esto que nos han contado, y vosotros sabéis mejor que nadie, que es esa fusión entre el ciudadano común, las clases populares, los obreros, los empleados, digamos, y los intelectuales. Yo solía decirle a mis alumnos para que entendieran cómo intelectuales han sido entre una minoría, como en 1500 en Castilla, con 40.000 habitantes, había 45.000 universitarios. Y en 1950, en España, con 28 millones de habitantes, había 50.000 universitarios. Es decir, que los universitarios, los profesionales del pensamiento han sido siempre una minoría, a servicios, a las excepciones de la clase dominante. Entonces surge el CAM, y el CAM va a tener un enorme protagonismo político, en función de esa confluencia de intelectuales y del público que necesita, digamos, pensar, que necesita hablar, que necesita enfrentarse y comentar lo que está ocurriendo delante, y que exige las libertades políticas, y vienen los cierres, viene la represión, en fin, lo que todos sabemos, y así se llega hasta los años 80. En los años 80, ¿qué pasa? Pasa que España entra en un desastre, aprovechando también los capitales y las inversiones
del capital extranjero y las divisas de los turistas y de los inmigrantes, etcétera, digamos, el capitalismo se desarrolla. Terrón dice, defiende y profunda que la sociedad anterior a la guerra civil no era una sociedad capitalista, él le llama sistema terrateniente, porque la clase dominante era la clase, los grandes propietarios de la tierra y el capital financiero. La burguesía industrial, aparte se desarrolló más en los años 20, pero estaban a 4 o 5 puntos del territorio donde era intensivo, pues estaba subordinada a los intereses y esto con el apoyo de la oligarquía militar y la oligarquía, la élite eclesiástica, pues bloqueaba la reforma. Y entonces, ahora viene el capitalismo a tope, industrial, a los servicios, el capitalismo súper maduro, ¿verdad? Y viene la dominación burocrática. Es decir, por un lado, la gente mejora sus condiciones materiales de vida, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos sumergimos todo en la economía del consumo por el consumo, del money, 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 como dice Marx en 1845 los manuscritos, ¿verdad? Y por otro lado, se desarrolla tremendamente el sistema escolar. La ciencia es sustituida, digamos, por la superespecialización y el saber al servicio de la tecnocracia, los científicos puros por los expertos, digamos, y entonces se legitima el sistema con todo el mundo va a la escuela se aprende que la autoridad está en la ley, que la autoridad es del experto y todos felices, ¿no? Pero así llegamos a este momento, ¿verdad? Y después de pasar, aunque vivimos en ese universo de alienación material, ideológica, del que es tan difícil salir, a veces los compañeros comentan que hablas con el hijo, con el nieto, y es imposible. Es decir, es así, pero claro, el mundo, por otro lado, se encuentra en un momento también decisivo, un momento de crisis, no solo del capitalismo, una nueva crisis de superproducción, una crisis de civilización, una crisis mundial, una crisis ecológica, una crisis de la especie. Y hay que suponer que aquí o allá, de alguna manera, los hombres van a responder y van a tomar, digamos, su destino por sus manos, ¿verdad? Y de alguna manera el futuro sigue siendo socialismo o barbarie. Y con respecto ya, como apostilla a lo que indicaba ahora, con respecto al caos, pues bueno, yo tengo la enorme experiencia de ver cómo aquí sigue habiendo gente joven, no muchos, pero vosotros sois muchos más, ¿verdad? En aquella época hay muchos más, pero gente buena, solidaria, digamos, dispuesta al diálogo, trabajadora, ¿verdad? Que mantiene el CAM en pie, que digamos, impulsa sus publicaciones, que impulsa sus medios audiovisuales, ¿verdad? Pero el CAM necesitaría, digamos, realimentarse, ampliarse, redinamizarse. Y así como ha venido siendo en los años, en esa segunda etapa, un aula de reflexión y de debate que se ha ocupado sobre todo del problema de la paz y el desarme contra la OTAN. No, yo soy de Granada y a veces bailo contra la guerra de Irak, contra la guerra en general, y últimamente con la memoria histórica, ¿verdad? Pues haría falta digamos, de alguna manera que los distintos talleres, y más nuevos talleres que hubiera, en lugar de estar tan volcados hacia el activismo político, digamos, abrieran un espacio para dedicarlo a la reflexión, al análisis, ampliaran el número de sus miembros y siguieran abriendo nuevos frentes, pero siempre sobre la base del estudio y la reflexión. Y bueno, muchísimas gracias por haber tenido el placer de escuchar a todos. Movimiento artístico y cultural en este país, con el que el club estuvo íntimamente relacionado porque nacieron al mismo tiempo y porque los socios del club eran el público natural, los oyentes naturales de las canciones que hacían los cantantes de aquella época fueron los cantautores. Aquí se cantó mucho. Cantaron gente en este escenario y me hace gracia que haya una mesa, porque ahí veréis fotos de gente cantando detrás de la mesa con el micrófono de pie. Pues a mucha gente, algunos de ellos están aquí esta noche, no les voy a denunciar públicamente porque están muy mayores y no lo reconocerían. Así que vamos a quedarnos con esas canciones. Luis Pastor va a hacer lo que pueda con este público tan difícil y luego pasaremos a charlar un rato. Yo no traje la guitarra porque cuando voy a actos solidarios me llevo ya un cantautor como yo que se encamina a la tercera edad y ha encontrado su instrumento. Pero al llegar me he encontrado a mi amigo poeta Carlos Álvarez, del cual musiqué para mi primer disco como 5 canciones.
y a ver le digo, qué pena que no me traje la guitarra, pero me he preparado ahí dentro un temita de Carlos Álvarez que se llama Parábola sobre el billar, que era una canción de mi primer disco que llegamos a grabar ya a finales del año 75. Él estaba en la cárcel en ese momento, prorrogó aquel disco y tuvimos que sacar los papeles con amigos de comisiones y gente por ahí de la clandestinidad. Así que vaya para ti, para los que lo recordáis, estas parábolas sobre el billar. No puede haber otro juego tan cruel como el billar. Tres hombres en una celda, condenados a chocar. Siempre es una bola blanca la que ataca con afán. La bola roja está roja de los golpes que me dan. Hay bola roja de sangre que nunca quiere atacar. Hay blanca bola de miel que la ayudas a olvidar. Se me ha olvidado, ¿no? El verde color del campo se ha puesto triste de ver que a la tierra malherida no la dejan florecer. Y todo porque a los hombres les parece diversión lanzarle a la bola roja disparos al corazón. No puede haber otro juego tan cruel como el billar. Tres hombres en una celda condenados a chocar. Supongo que sin Antonio Gómez no estaríamos aquí muchos de nosotros. Hasta se escribió una estrofa para este aniversario de una de nuestras canciones, Mariposa de Noviembre, que vamos a cantar para terminar y para que vayamos todos a la exposición. Así que aquí estamos, somos los de siempre,
caras nuevas pocas, pero bueno, ya vendrán otros tiempos y otras personas y otros jóvenes. Entonces ya les tocará también a ellos. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantó. Como fue Violeta Parra, su nombre, color y flor, su apellido de uva y vino, del canto de su dulzor, al dolor de su destino, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. La voz de mi corazón lanza un canto de alegría, 50 años del campo, tantas luchas, tantas vidas, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Que no se sabe si monta tanto Luis como Lourdes o Lourdes como Luis, pero era Luis Pastor y Lourdes Guerra, lógicamente. Y ahora, si os parece, vamos a charlar, vamos a ver la exposición, a ver las fotos. Y yo sí quería decir una cosa, y es que este trabajo es un trabajo colectivo en donde hemos participado mucha gente, y cada uno hacemos lo que puede, uno clava un clavo, otro hace un panel, y de alguna forma es la misma historia del club, es decir, cada uno ha hecho lo que ha podido y gracias a eso hemos llegado a lo que soy, poco o mucho. Pero sí hay una cosa que no se hubiera podido hacer sin una persona. Y no voy a dar ningún nombre propio excepto ese. Porque esta exposición que tenemos no se pudiera haber hecho, este documental que hemos visto no se pudiera haber hecho si en un momento determinado de su vida, después de cárceles, guerrillas, clandestinidades, un señor que se llama Manuel de Cos no hubiera descubierto que la imagen esto no hubiera posible porque él pensó que la imagen era la mejor forma de dejar fijados los momentos de la historia. Y yo creo que los momentos de la historia de este club están hoy fijados en las paredes gracias a Manuel de Cos, y ahí está todo lo que les quería decir.